Nosotros nos vamos a otro tema que también veíamos en titulares, que es la intoxicación en Laguna Verde. La semana pasada fallecieron 2 adultos miembros del hogar San Ricardo de Batuco, que acoge a personas con discapacidad intelectual, mientras se encontraban de vacaciones en Laguna Verde, en la región de Valparaíso. El martes 14 de enero ocurrió la primera muerte. Benito Durán Vargas, de 54 años, quien falleció de un paro cardíaco. 2 días después, Alejandro Zamora Madariaga, de 51 años, también perdió la vida por una hemorragia digestiva baja. De estos casos no se supo nada hasta el viernes 17 de enero, cuando 13 personas que también participaban de este paseo resultaron intoxicadas por el consumo de pollo que contenía la bacteria Clostridium. Los intoxicados quedaron hospitalizados en el Hospital San José en Santiago y en el Carlos Van Buren en Valparaíso. Todos se encuentran estables y la mayoría de ellos ya han sido dados de alta. Al principio del día sábado, la Seremi de Salud de la región metropolitana, Rosa Ollarse, relacionó las 2 muertes con la intoxicación masiva generada por el consumo de pollo. Sin embargo, el domingo, la Brigada de Homicidios de la PDI entregó nuevos detalles que se contraponen a la información del gobierno, y es que las muertes no estarían relacionadas con la intoxicación con la bacteria Clostridium. Para conversar acerca de este tema, estamos al teléfono con el doctor Alan Mix, jefe de urgencias del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Doctor Mix, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor Mix, ¿qué se podría empezar a decir sobre esta situación? Hay opiniones divididas respecto de si es por culpa del pollo o si es por alguna otra razón. Específicamente, si fuera por culpa del pollo, ¿cuáles son los síntomas de la intoxicación? Sí, yo creo que precisamente ese es el punto aquí, más que hablar del caso puntual y hablar al respecto de las discrepancias que pueden tener las investigaciones, lo importante es entender que el consumo de ciertos alimentos debe ser riguroso, particularmente al respecto de quienes lo cocinan, cómo mantienen la cadena de frío y cómo cocinan el alimento a las temperaturas adecuadas para que todas las bacterias que pudiesen tener sean eliminadas y el alimento sea seguro para consumir. Sobre todo estamos hablando de aquellos centros en los cuales se ofrece el servicio de alimentación, los restaurantes, ya sean hoteles, donde muchas personas comen, y así es como algunas veces, lamentablemente, somos testigos de brotes de enfermedades de transmisión por los alimentos o intoxicaciones alimentarias, donde muchos pacientes distintos que tienen en común haber comido un alimento en algún restaurante particular terminan consultando en distintas urgencias por síntomas gastrointestinales principalmente. Se hablaba de la bacteria Clostridium. ¿Qué es esta bacteria y cómo afecta al cuerpo humano? La bacteria Clostridium es una bacteria que la verdad es que está presente dentro de la flora bacteriana intestinal en la mayoría de las personas, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que el tema de las bacterias y los seres humanos tiene que ver con un balance de cuántas de estas bacterias hay y cómo están mantenidos a raya en nuestro organismo gracias a nuestra defensa. Cuando estas bacterias aumentan o pasan a lugares donde no deben estar, por ejemplo, en vez de estar adentro del intestino, pasan a estar adentro del organismo propiamente tal, producen infecciones. ¿Y qué pasa con el Clostridium? El Clostridium puede dar síntomas cuando uno está infectado por Clostridium, leves, como puede ser un dolor abdominal, un poco de náuseas. Después síntomas un poquito mayores, como puede ser diarrea y concomitantemente, ¿cierto?, lo que puede ser la deshidratación asociada a esta diarrea, pero también puede generar inflamación del intestino, inflamación del colon. Me refiero a la colitis. Y la colitis puede producir incluso sangrado desde el colon, lo que se manifestaría con diarrea con sangre. Entonces, este daño del intestino produce por una parte una pérdida aumentada de líquidos y por otra parte una dificultad para poder absorber los líquidos que estamos consumiendo. Y la consecuencia final es que una persona se puede deshidratar. Y estando en verano, donde el sol está potente y por medio de la sudoración estamos perdiendo abundante líquido, vale la pena preocuparse principalmente en los grupos más de riesgo. Me refiero a los adultos mayores y a los lactantes, a los niños chiquititos, que tienen mucho mayor propensión a deshidratarse rápidamente. Y una deshidratación leve se puede resolver tomando líquido, así de sencillo. Alguna moderada con suero, pero ya si tenemos intoxicaciones graves que producen grandes deshidrataciones, pueden tener repercusiones importantes en órganos como por ejemplo la función de los riñones y eventualmente llegar a producir hasta la muerte de las personas.
Doctor, ¿el Servicio Médico Legal habría descartado la intoxicación alimentaria en la muerte de estas dos personas que, recordemos, Benito Durán Vargas, de 54 años, falleció por un paro cardíaco y Alejandro Zamora Madariaga, de 51 años, falleció por una hemorragia digestiva baja? ¿Eso tiene algo que ver con la intoxicación o puede ser producto de otra cosa? Sin duda que eso es materia de la investigación que a los organismos correspondientes les toca, pero lo que uno puede decir es que cuando uno hace una investigación por un brote de alguna infección asociada a la alimentación, uno busca el factor común. Y aquí el factor común es que estuvieron en el mismo lugar, en el espacio-tiempo donde otras personas sí se intoxicaron, y por lo tanto dentro de las alternativas uno tendría que buscar si es que esta intoxicación por Clostridium tenía que ver o no. El Clostridium puede producir efectivamente el sangrado digestivo, esta diarrea con sangre, ¿cierto?, o hemorragia digestiva baja. Pero hay otras causas que producen hemorragia digestiva también. Y ahí habría que investigar y por eso existen los organismos correspondientes que deben llevar a cabo esas investigaciones. Asimismo, decir que una persona fallece por un paro cardíaco o cardiorrespiratorio no otorga mayor información al respecto de cuál fue la causa. Lo único que está diciendo es que por alguna razón su corazón dejó de latir. Esto podría ser como consecuencia de un cuadro grave de una intoxicación alimentaria, pero nuevamente al respecto si en este caso fue debido a eso, es algo que tiene en materia de investigación. Estas dos personas, además de las otras 13 que resultaron intoxicadas, se dice, digamos, dentro del contexto en el que estaban, que se encontraban en un paseo y que podrían haber consumido alimentos en mal estado. Estos síntomas, ¿podrían ser por alimentos en mal estado o ya viene de una bacteria, por ejemplo, o de algo un poquito más complicado? Los alimentos en mal estado, precisamente lo que producen es que pueden tener un número de bacterias asociadas al alimento o toxinas producidas por estas bacterias que producen estas infecciones. También algunos virus pueden estar metidos en la intoxicación alimentaria. Entonces estamos hablando de lo mismo, un alimento que no se manejó adecuadamente aumenta el riesgo de hacer infecciones. Lo hemos visto en otros casos, ¿cierto? Por ejemplo, en el consumo de la mayonesa casera que no ha estado bien refrigerada y que aumenta la cantidad de salmonela y tenemos brotes de salmonelosis, ¿cierto? En otras oportunidades hemos tenido eso y particularmente es bien típico del verano porque hace calor y haciendo calor los alimentos duran menos a la exposición ambiente porque la velocidad de crecimiento de estas bacterias es mayor y produce que los alimentos se transformen en potenciales riesgos tóxicos, ¿cierto? Por eso es muy importante el tema de la cadena de frío y particularmente de las personas que manipulan los alimentos, el lavado de manos. Estas infecciones y estas intoxicaciones alimentarias se pueden transmitir por consumir estos alimentos afectados, pero también si yo consumí el alimento, me enfermé, después voy al baño y después no me lavo bien las manos, al darle la mano a otra persona puedo transmitir de persona a persona también la bacteria. Entonces es muy importante cuando uno está enfermo con síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, náuseas, preocuparse del lavado de manos. Incluso uno puede aplicar también, además para mejorar la limpieza, alcohol gel, de manera de no infectar a las otras personas que viven con nosotros. Doctor, si una persona resulta haberse intoxicado por algo que consumió, ¿cuánto es lo que duran los síntomas y cuándo hay que preocuparse e ir realmente al hospital? Esto depende de muchas cosas, depende si es que la persona tiene otras enfermedades o si realmente está completamente sana o tal vez si tenía enfermedades como inmunocompromiso o enfermedades más graves que hace que su capacidad de defensa esté afectada y disminuida. En una persona sana la verdad es que una intoxicación alimentaria podría darte síntomas que se pueden iniciar tan precozmente como 1 hora después de haber consumido los alimentos, pero también un poco más tardío como un día después de consumir los alimentos y puede durar desde pocas horas con pocos síntomas hasta incluso un par de días. ¿Cuándo hay que consultar al servicio de urgencia? Efectivamente, si las náuseas y los vómitos son tales que no permiten que uno consuma líquido, o bien tiene tanta diarrea que no es capaz de consumir el líquido suficiente para volver a suplementar esa agua que está perdiendo, o hay mucho dolor que no es tolerable, o bien si ya empezamos con síntomas de fiebre que podría hablar de una infección un poquito mayor. Ante esos signos hay que consultar al servicio de urgencia, donde dependiendo del caso uno puede dar medicamentos para
manejar las náuseas, mejorar la posibilidad de hidratarse por la boca, algunos casos puntuales, hidratarlos por la vía venosa, ¿cierto? A través de la vena ponerlo un suero, y algunos van a requerir incluso tratamiento con antibióticos, sin contar además de los medicamentos para disminuir el dolor. Ahora, la idea es que no consultemos tardíamente si es que ya llevamos varios días con síntomas y realmente ya estamos con una sensación de agote o incluso que nos cuesta concentrarnos o que estamos con algún grado de compromiso de conciencia. Efectivamente, que vemos que la persona que está al lado de nosotros, la verdad, está como somnoliento. Ahí uno debería preocuparse más y activar algún sistema de emergencia y llevarlo a un servicio de urgencia o bien llamar a algún tipo de rescate para que tenga aún una evaluación médica precoz. Doctor, antes de ir al hospital, ¿de qué manera se pueden tratar estas intoxicaciones en casa? Sí, parece un poquito reiterativo mi parte, pero los principales síntomas son debido a la repercusión de perder líquido. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es hidratarse. Y esto independiente de cuál infección alimentaria sea. Si uno está con pérdidas de líquido aumentadas, ya sea por vómitos, que estoy botando líquido a través de los vómitos, o diarrea, que estoy perdiendo líquido por las deposiciones, tengo que reponer ese líquido y la forma más sana de hacerlo es consumiendo líquidos. Idealmente agua, ¿cierto? No necesariamente tiene que estar cocida, basta con que esté limpia, también puede estar a la temperatura que sea más agradable, pero consumir agua al menos lo mismo que estamos perdiendo. Entonces, en el día a día, la recomendación internacional para un adulto de unos 70 kilos es tomar 2 litros de agua. En este contexto donde las pérdidas están aumentadas, uno debería aumentar eso a 3, incluso 4 litros de líquido. Si pese a todos mis intentos tengo tantas náuseas que no tolero nada y lo vomito todo, bueno, es el momento para ir a la urgencia para hidratarse endovenosamente probablemente. Doctor, considerando que en las próximas semanas va a haber una alza en las temperaturas, se esperan incluso hasta 40 grados, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a la gente en casa para que cocinen y tengan, por ejemplo, especial cuidado con las carnes, con los pollos? ¿Qué recomendaría usted? Hay que respetar mucho la cadena de frío. Cuando un alimento se saca del refrigerador para descongelar, ya no se puede volver a congelar porque aumenta el riesgo de infección. Después, efectivamente, no dejar los alimentos al aire libre de una noche a otra porque se van a descomponer más rápido, así que precozmente refrigerarlos si el caso corresponde. Lo segundo, preocuparse mucho del lavado de las manos de las personas que manipulan los alimentos. Y también hemos visto en el pasado también eventos asociados a alimentos que no necesariamente tienen las fuentes más fidedignas. No sé si se acuerda cuando habían verduras regadas por pozos sépticos. La verdad es que preocuparse de que los alimentos tengan una buena fuente y si no, desinfectarlos con soluciones que pueden ser con agua y una gotita de cloro. Y además de lavarse bien las manos, de refrigerar correctamente, de mantener la cadena de frío, cocinar adecuadamente los tiempos que cada alimento necesita. El pollo no es un alimento que se pueda comer crudo, el cerdo tampoco es un alimento que se pueda comer crudo y al cocerlos tenemos que permitir que tengan un tiempo suficiente de temperaturas altas que permitan que las bacterias que tienen se eliminen. Si no, estamos ante un riesgo mayor de poder infectar, efectivamente en personas que tengan ciertas vulnerabilidades o ciertas enfermedades de base, puede tener repercusiones muy negativas. Considerando que hay 13 personas que resultaron intoxicadas, ¿qué medidas deben tomar las autoridades cuando ven este tipo de síntomas en tantas personas? ¿Qué es lo primero que deben hacer? O sea, los primeros que se dan cuenta no son las autoridades, sino que somos los médicos que atendemos los servicios de urgencia. Existe en Chile una normativa que nos mandata y nos obliga a hacer una notificación a la Seremi de que tenemos la sospecha que podría haber un evento de infección asociada a los alimentos, porque estamos viendo que distintas personas tienen en común que comieron en tal parte y vienen con síntomas. Ahí la Seremi efectivamente levanta una investigación y van a hacer lo que efectivamente pasó en este caso, que van al lugar y investigan cuál puede ser la fuente común de los alimentos. Ellos también posteriormente hacen seguimiento a todas las personas que podrían haber sido afectadas al respecto y toman medidas, incluso algunas pueden llegar hasta que clausuren, ¿cierto?, el lugar. Agradecemos al doctor Alan Mix, jefe de urgencias del Hospital Clínico de la Universidad Católica, por haber conversado con nosotros. Muy buenas tardes, doctor.